Ok, entonces, para que vuelvan las video reacciones al canal, esto es del canal de David Senko, los primeros monstruos, top 7 criaturas terroríficas anteriores a los dinosaurios. Y sin nada más que decir, gracias a David Senko por el vídeo, vamos a darle. En los vídeos anteriores hemos explorado aquellas bestias a las que nuestros antepasados homínidos tuvieron que hacer frente, y también aquellos otros monstruos del Cenobite. Esta especie de perro, lobo, tigre está muy gracioso. Tiene los ojitos demasiado pequeños comparados a la cabeza. Está desproporcionado. Me hace recordar incluso a Tiger de Winnie Pooh, que tenía los ojos así igual, que son rayitas. Zoico, que si bien no coincidieron con nosotros, sí que estuvieron relativamente cerca a nosotros en la línea temporal, y de haberse dado otras condiciones es bastante probable que muchos de los seres que vimos en el top anterior hubieran llegado de una forma u otra hasta los albores de la humanidad. En este top la cosa cambia completamente. Nos sumergimos en los eones pasados más allá de la era de los mamíferos, más allá incluso que la época en la que los dinosaurios dominaban la Tierra, en un vastísimo espacio temporal entre los que se Peniciliano, Mississippiano, Devoniano, no, Devoniano, no, esto creo que será Devónico, Cretácico, Jurásico, aquí es donde pasa Jurassic Park, pero realmente Jurassic Park es en el Cretácico, en el Triásico y en el Jurásico, mezclaron varias cosas, pero bueno. Cuentan las zonas más oscuras del registro fósil. La vida primigenia apareció hace 3.5 millones de años en la sopa primordial que eran los océanos poco profundos de una joven Tierra. No entendemos todavía del todo cómo dio comienzo el milagro de la vida. Solo sabemos que fue una reacción en cadena. Una vez la vida ocurrió, y a lo largo de los eones, la vida buscó una manera para adaptarse a todas las situaciones. La vida se abre camino. Tras el lo que dijo el tipo este ya no me acuerdo el nombre, pero el de la primera película de Jurassic Park. surgimiento de la vida se sucedieron una colección de eras geológicas, en las que la biología fue confeccionando un abanico casi infinito de criaturas, y entre esta infinidad de seres se encontraban... What the fuck, este es una especie de literalmente de yo que días jugando al No Man's Sky, que me lo encontré en un planeta acuático. Eso debió haber sido ciertamente interesante, el tema de la Tierra primordial, cómo habrá sido de diferente ahora. Eso sí debió haber sido el survival espacial definitivo. Imagínate, una Tierra tan completamente diferente. Yo creo que ni siquiera estaba formada Pangea por el momento. Creo que la mayoría de la superficie de la Tierra estaba o sea, rodeada por agua. Entonces era pura agua y cosas así. Eso era el survival definitivo, seguramente. Los que dicen que sobrevivirían a un oso o en la selva del Amazonas, eso no pasa nada aquí. Ni Chuck Norris puede sobrevivir aquí. Chuck Norris, por cierto, en paz descanse. Auténticos monstruos. En este top os presentaré a seres de pesadilla que surgieron entre los mares del periodo cámbrico y los supercontinentes del Pérmico. Preparaos para observar a los primeros monstruos. Dale, David Senko, vídeos bizarros. Número 7. En nuestra primera parada en este top visitaremos una tierra que a primera vista nos parecería un mundo alienígena. Una tierra cubierta por bosques y pantanos en casi su totalidad. Y lo que a primera vista nos parecerían árboles colosales, en realidad se trataría de unas plantas de la familia de los helechos. Los árboles... Vea lo que les había dicho, o sea, imagínense, estar en un mundo tan completamente diferente al de nosotros. O sea, yo creo que eso sería, si fuéramos teletransportados ahí por, no sé, obra y magia de algún hechicero, no sé, eso es como lo que debió haber sentido Jake Sully al explorar el planeta Pandora, o no sé, yo jugando No Man's Sky y bajándome en el primer planeta que no tenga nada de civilización. Imagínate, no existían los árboles, esas cosas verdes de más de 10 metros que te rodean no son árboles. Qué cojonudo debió haber sido, o sea, completamente diferente, completamente alien comparado a lo que tenemos hoy en día. Los árboles tal y como los conocemos todavía no habrían evolucionado, y mucho menos las flores. Tampoco existían las aves, por lo que estos pantanos... Las aves sí tienen más sentido porque pues las aves de hecho vienen de los dinosaurios, no, son dinosaurios. Entonces, si no existían los reptiles, entonces peor las aves. Los prehistóricos eran un mar verde, inundado por un silencio escalofriante. El Carbonífero es una era que se sitúa hace unos 300 millones de años de nosotros, y recibe este nombre ya que la mayoría de los depósitos de carbón de hoy en día son el resultado de estos pantanos infinitos. Esta sí la conocía. De hecho que la gente dice mucho que la mayoría de las reservas de oxígeno que tenemos hoy en día son restos o básicamente lo que nos llegó, las sobras de todas las plantas y de toda la superficie verde, la superficie biológica que había en ese entonces que se estaba deteriorando y estaba formando el oxígeno. Viene ahí todo eso. Y eso que dicen
No me acuerdo cómo era, pero era más o menos así que muchos decían, no, es que antes había la fauna gigante, o sea, los dinosaurios que eran reptiles gigantes, la fauna gigante, no sé, los mamuts y cosas así, porque antes había más oxígeno. Pues sí y no. El tema del oxígeno obviamente es una de las características que se tienen que propiciar para que un animal se vuelva gigante, pero no es simplemente tener altos niveles de oxígeno ya. O sea, no es simplemente un oxígeno por dos y ya los humanos nos volveríamos gigantes o los perros se volverían del tamaño de osos, cosas así. No, tiene que haber más factores. La enorme masa vegetal también influía en la atmósfera. El crecimiento de estos bosques eliminó grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, Ok, produciendo un excedente de oxígeno. Los niveles de oxígeno atmosféricos se situaban en un 35%, vea, 35%. ¿Cuál es el actual? A ver, vamos a ver si lo hice. mientras que en la actualidad disponemos de un 21%. Si fuera 35 a 21, o sea, tenía 14% más de niveles de oxígeno en la atmósfera. Ok, ok. Básicamente el paraíso para un asmático. trasladado a esta era, seguramente morirías con solo respirar el aire, ya que ¿Qué? sufrirías una hiperoxia, es decir, un envenenamiento de oxígeno debido al alto porcentaje de este elemento en el aire. Ok, vea, o sea, todo lo contrario a lo que dije. Ok, entonces apenas llegar ahí, si fuera teletransportado por un hechicero, por el hechicero Pato Donald, moriría instantáneamente. Bueno, no creo que instantáneamente, pero yo creo sinceramente que no pasaríamos de la hora. Alguien que estuviera ahí. A ver, son 14% de oxígeno más en la atmósfera. O sea, eso es mucho. Básicamente, si, no sé, o sea, ¿alguno ha estado, por ejemplo, en lo que es en un invernadero, cosas así? Aunque creo que ahí es lo contrario, es menos oxígeno. Pero en un invernadero, las plantas que botan más dióxido de carbono y todo eso, el ambiente es mucho más pesado, se siente más. En cambio, cuando tú vas al monte, cuando vas a la selva o cosas así, o un lugar muy apartado, o sea, que haya muchos árboles a la redonda, sí sientes el aire como, no sé, como más limpio, más espacioso, digamos. Se siente diferente, ciertamente. Esa gran cantidad de oxígeno, combinado con el calor sofocante y la humedad, también darían como resultado tormentas eléctricas que cubrían continentes enteros y que Había iluminaban el Thor cielo por ahí. nocturno como si fuese de día. En el caso que algún rayo provocase un fuego, las altas cantidades de oxígeno también propiciarían incendios salvajes, con llamas que Eso también, claro. Si hay más oxígeno en la superficie terrestre o en la atmósfera, eso significa que cualquier chispita, cualquier fueguito que haya por ahí pueda desembocar en un incendio gigante. O sea, capítulo de Ben 10 número uno, vuelto, pero millones de veces más difícil. se expandirían por enormes extensiones de terreno. Pero aparte de la destrucción, esta anomalía Este cocodrilito está muy bonito. del oxígeno en la atmósfera también sería el encargado de crear un bestiario espeluznante. En estratos de barro fosilizado del Carbonífero, los paleontólogos comenzaron a encontrar estas líneas, algunas tan anchas como coches. Ok. Estas líneas en realidad eran huellas de pisadas de un animal, pero se trataba de los rastros dejados por un animal de muchas patas. Los Ok. artrópodos e insectos están limitados en su tamaño debido a su exoesqueleto, pero debido al desbalance de Oh, qué bonito los saltamontes, estos bichos. La gente que le gustan, bueno, que no le gustan los insectos o que les dan asco, puedo llegar a entenderlo, pero es que son bastante fascinantes. A no ser de que tengan muchos pelos, muchos huecos o muchas púas, un insecto hasta se puede llegar a ver bonito estéticamente hablando. O sea, se puede llegar a ver bonito. el oxígeno en el Carbonífero, se vieron obligados a crecer Ve estos colores nada más, vea estos dorados mezclados con marrones, mezclados con negros, con carmesís. Están muy bonitos. hasta tamaños enormes para ser un invertebrado. Es así como conseguimos a una fauna que haría desmayarse a más de uno. Libélulas gigantes como la meganeura, que alcanzaba una envergadura La meganeura, estas son unas desgraciadas en Ark. Jugando Ark en niveles bajos, esto es lo primero que te mata. de alas de 70 centímetros y cazaban otros insectos y anfibios primitivos. O arañas de medio metro de longitud, armadas con colmillos venenosos que perseguían a los recién surgidos reptiles. Pero estos Para los que sean aracnofóbicos. Yo no soy aracnofóbico, pero obviamente si encuentro, no sé, una araña una araña de pared en mi habitación o saliendo de mi excusado, ahí sí me voy a preocupar. Y más que vivo en Colombia. ejemplos no son nada si los comparamos con el ser que se queda con este puesto. Artropleura, un 100 pies que alcanzaba los 3 metros de largo y que podía llegar a pesar más de 50 kilos. Estaba armado con dos potentes mandíbulas, al igual que la escolopendra actual, y según los paleontólogos, al igual que este pariente suyo, probablemente Artropleura
Sí, parece como si quisieran hacer terror cuando hicieron esta animación, pero se ve muy gracioso como hace de lado a lado, como si fuera, igual que la no sé, como si escolopendra actual. estuviera cantando en un recital, en un concierto. Y según los Mire, paleontólogos, We al igual que are este the pariente suyo, world. probablemente No, 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 imagínenselo en serio. Ta, 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 ta. Imagínense, no sé, We are the champions, my friends. Tararán. Ay, no, qué pendejo que soy. Pero está muy gracioso, de verdad. kilos. Estaba armado con dos potentes mandíbulas, al igual que la escolopendra actual. Y según los paleontólogos, Aparte tiene una carita muy graciosa, seamos sinceros. Tiene una carita bonita. Me recuerda, de hecho, a los de El Mundo de los Quién. al igual que este pariente suyo, probablemente Artopleura estaba armado con un potente veneno. La dieta de este animal es tema de discusión, pero parece ser eran exclusivamente herbívoros, debido a los rastros de polen primitivo que cubrían los fósiles de estos ejemplares. Ah, o sea que estas desgraciadas son herbívoras. Entonces, ¿por qué en Ark me persiguen y me matan, me envenenan y me rompen la armadura? Las artropleuras en Ark, ¿por qué atacan a los humanos si son herbívoras? Mientras que los adultos serían omnívoros y podrían consumir casi cualquier cosa que se encontrasen en el suelo de estas junglas primordiales. Estos insectos gigantes del Carbonífero desaparecieron a principios del Pérmico, debido a la desertificación y la desaparición Ok, de gran parte de la masa forestal del Carbonífero, que a su vez causó la caída del porcentaje de oxígeno en la atmósfera, un ser al que no te gustaría encontrar paseando por el bosque. ok, ok. Sí, sí, sí. A ver, dejando las gracias a un lado, sí, no sé, un 100 pies de 2 metros y no sé, 40 centímetros de grosor, ya sí sería una jodida. No sé si se tendrían veneno como en Ark, no sé si lo dijo David Senko, pero si tendrían veneno, ojo, esa cosa, si no te llega a matar, te puede hacer mucho daño. Número 6. El Devónico, hace unos 400 millones de años, es una época muy ignorada por el público general, ya que en principio no parece que ocurriese gran cosa. A pesar de que fue en esta época cuando la vida que por lo general estaba limitada a la vida acuática comenzaba a poblar en gran medida la tierra firme. La atmósfera Ok. ya era lo suficientemente gruesa como para detener gran parte de la radiación solar. Siempre que veo estos peces me acuerdo, siempre, siempre, pero siempre me acuerdo de la animación esta de Los Simpson de Homero evolucionando. Desde un organismo unicelular hasta los monos y todo eso. Y siempre que veo peces así con características de pez y reptilianas, me recuerda a esa animación de Los Simpson. Por lo que vivir en la superficie ya no era nocivo para aquellos animales que no estaban armados con un exoesqueleto. Por ejemplo, los primeros anfibios. Está bonito. O sea, es down, ciertamente es down. O sea, es para una escuela de personas con habilidades especiales, pero está bonito la cara. Ay, qué bonito. Ay, que no, no. Se parece de hecho a los bichos estos que están en Minecraft. ¿Cómo es que se llaman? A ver, ¿cómo es que se llaman? El mexicano, el, el axolot. El axolot, el ajolote ese, el ajolote, no me acordaba más bien del nombre este. Vea, se parece. Qué bonito. O sea, estos bichos se mueren literalmente, si les da mucho el sol se mueren. Pero véalo, qué bonito. Se parece. Un poquito, hasta tiene las como especie de tentaculitos o branquias aquí en la parte de atrás. Qué bonito el ajolote primigenio. Pam, pam, pam. A ver, continuemos. Que ya comenzaban a aventurarse fuera del agua. De todos modos, es en las marismas y ríos de este mundo extraño donde nos encontramos al siguiente monstruo de la lista. Imagínate Ok, que caminas por una marisma del Devónico, con el agua hasta la ¿listo? cintura. El agua está bastante turbia, pero puedes ver a un cardumen de pequeños peces óseos nadando despreocupadamente de un lado a otro. Este sí da miedo, por ejemplo. Este sí me da más miedo. Este con las espinas Pero puedes estas ver en la parte de arriba. No sé si sean duras o algo, pero tiene pinta de que pichas eso y no sé, te puede atravesar el pie. a un cardumen de pequeños peces óseos nadando despreocupadamente de un lado a otro. De repente, todos los peces hacen un giro brusco y desaparecen. Te preguntas qué habrá ocurrido. Es entonces cuando tus pies tocan algo sólido, que se encuentra en el fondo lodoso. Primero piensas que se trata de una roca, pero la supuesta roca se comienza a mover, y notas Ok, una especie de segmentos rozando tu pie. Y a continuación ves dos largas extremidades que terminan en pinzas abalanzándose sobre ti, y un unos ojos insecto. fríos e inexpresivos como pequeños diamantes mirándote. Ok, Yekelepterus, el mayor artrópodo del que tenemos. Jaikelopterus. Ok, es como una especie de anguila mezclada con un escorpión
mezclada con una langosta. registro. Formaba parte de un grupo de artrópodos acuáticos, llamados los euriptéridos, que son coloquialmente conocidos como escorpiones marinos. Ah, es Alcanzaban un los 3 escorpión, metros y sí. medio, con las Ok. extremidades delanteras extendidas. Estas extremidades terminaban en dos pinzas diseñadas Se parece a Kabuto. Se parece a Kabuto de Pokémon. para capturar presas escurridizas, como peces y otros invertebrados, como los conocidos trilobites. Es remarcable mencionar la complejidad de los ojos de este animal. Los ojos compuestos de este depredador gigante exhibían cilindros de lentes y células sensoriales organizadas concéntricamente que encierran en el extremo una célula altamente especializada. Unos ojos totalmente diferentes a los de nosotros, los vertebrados, que tenemos un saco de gelatina como lente, pero también muy diferentes a los ojos compuestos de otros invertebrados. Hoy en día, son los cangrejos de Y sí, también a estos, a los, bueno, estos son los cabutos originales, ¿no? Los cangrejos herradura, son muy bonitos. Por atrás, o sea, por la parte de abajo donde están las paticas y todo eso, sí son un poquito más asquerosos, pero por arriba se ven muy bonitos. herradura poseen este tipo de ojos tan complejos. Y Ecalépterus se queda aquí, ya que a pesar de tratarse del mayor depredador artrópodo de la historia, queda eclipsado por los otros seres que descubriremos en este top. Ok, me gustó ese bastante. Una especie de escorpión, langosta gigante. ¿Tendría veneno? No, no creo que tendría veneno, pero ciertamente con esas tenazas lo podría destrozar mucho a uno. Dejamos de lado a los invertebrados para sumergirnos en uno de los animales más misteriosos y que dio más quebraderos de cabeza a los paleontólogos de la historia. A A ver. finales del siglo XIX, un grupo de paleontólogos rusos encontraron un fósil muy extraño en Kazajistán, que estaba datado del periodo pérmico, hace unos 280 millones de años. El fósil en cuestión era este. A primera vista puede parecer ¿Un amonite o alguna especie de molusco? el caparazón de una monites, pero Sí, vea, se parece mucho. Tiene o sea, la espiral esta, esto parece Naruto. No, pero la espiral esta que tienen los amonites. Nunca he visto una amonite en vida real, pero sí los he visto en bastantes documentales. a estos paleontólogos no les costó deducir que esta extraña espiral estaba formada por dientes. Esta cadena de dientes en espiral pertenecía a un pez de Joder, este pez sí da miedo. Parece un pez mezclado con fantasmático, el alien de Ben 10. esqueleto cartilaginoso, de la familia de los peces quimera de hoy en día. Os presento a Licoprion, una Este lo conocía. Este es este es el tiburón motosierra que literalmente cortaba a los peces en los que comía, lo cual debió haber sido raro porque literalmente no te los puedes llevar a la boca si los partes a la mitad. animal con una de las mandíbulas más extrañas que ha existido en la Tierra. Un pez que habitaba los océanos del Pérmico y que Véalo. El tiburón Chainsaw Man. Ojalá que su final no haya sido una mierda como fue el final de Chainsaw Man. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? podía alcanzar los 7 metros. Y no os dejéis engañar por su aspecto de tiburón. Este animal no era un escualo, a pesar de Joder, esta imagen sí da más miedo. Imagínese ese bicho en la oscuridad. Porque la gente que piensa que el agua cuando te metes al mar es azul, cristalina, todo eso, no, papi. El mar cuando se vuelve nublado o simplemente que baje un poquito el sol, ya el mar da miedo. tener una figura muy similar a estos debido a la evolución convergente. Estos dientes en espiral fueron tema de A ver, vamos a ver. ¿Cómo se veía a principios del siglo XX? Que creían que, que tenía un tentáculo. Este tiburón seguramente iría mucho a Japón. Eh, Finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Como una sierra así, especie de Chainsaw Man, pochita. Y este ya tiene más sentido, sí, porque ¿para qué coño tendrías dientes aquí abajo para metértelos a la boca? O sea, no tiene sentido. Este sí tiene más sentido. Aparte que esta parte, esta pequeña capa como de pielcita rosada, debió haber sido muy vulnerable. Y lo podrían desangrar por ahí si tuvieran los dientes hacia abajo. Este se ve más realista, sí. discusión por largo tiempo, ya que no sabríamos con exactitud en qué parte de la cabeza estarían colocados. Pero un fósil relativamente reciente con la cabeza bastante bien conservada confirmó que esta sierra dental estaba situada en la mandíbula inferior del animal. Ok, vea, tiene más sentido. Y se ve bastante espectacular, de hecho. No sé si esto es el hueso real o una reconstrucción. Parece una reconstrucción, ciertamente, porque se ve muy blanquito, muy limpio. Todavía sabemos muy poco acerca de sus hábitos alimenticios, ni siquiera sabemos cómo funcionaría esa sierra que tenía en forma de mandíbula. Las teorías más aceptadas por parte de los paleontólogos es que unos músculos especializados movían esa hilera de dientes hacia adelante y hacia atrás. Imagínate, si era una sierra de verdad, o sea, sí tenía el funcionamiento de una sierra que no corta simplemente porque te pasa por encima, sino que gira un poquito dentro de la propia mandíbula del animal. Imagínate, eso sí está bacano, los músculos tan especializados que debió haber tenido. Wow. De sierra circular para desgarrar a sus presas de tamaño medio.
Otros indican que este animal pudo haberse Da miedo. especializado en alimentarse de amonites, y que esta mandíbula evolucionó especialmente para romper los caparazones de estos cefalópodos. Vea, eso sí tiene más sentido, o sea, que haya evolucionado para especializarse en la caza de estos animales, o de crustáceos o de moluscos que tendrían un caparazón duro. Y que esta mandíbula evolucionó especialmente para romper los caparazones de estos cefalópodos. Qué buen Lo que fanático. sí sabemos es que esta espiral de dientes era resultado de un superpoder que el licoprión compartía con los tiburones, la capacidad de generar nuevos dientes indefinidamente. Solo que a diferencia de los tiburones, en el licoprión los nuevos dientes que se generaban en la parte trasera de la mandíbula iban empujando los dientes desgastados hacia adelante, haciendo que se hundiesen en la parte delantera de la mandíbula. De esa forma, Joder, que ciertamente fascinante, pero doloroso debió haber sido. Imagínate, no pierdes los dientes como hacen los tiburones, que pues sí, obviamente, si atacan a un animal grande, pues pueden llegar a perder los dientes, pero les vuelven a crecer. No, este literalmente arrastra los dientes para más adentro de la boca. Ah, un poquito de asco ahí. conseguimos esta espiral de dientes, con los dientes desgastados dentro y los más nuevos en la parte exterior. También debido a esto, cuanto más grande es la espiral, más viejo sería el animal, ya que habría cambio de dientes constantemente a lo largo de toda su vida. El helicoprión se queda en este puesto, ya que a pesar de no tratarse de un superdepredador, este top no estaría completo sin uno de los animales más extraños de los que tenemos registro fósil. Me gustó el tiburón Chainsaw Man. Ojalá que tuviera una máquina también culona. Continuamos en el Pérmico, pero esta vez nos trasladamos a tierra firme. Durante esta era Ok. geológica, la Tierra era un planeta completamente hostil. Los continentes se conectaron hasta dar como resultado el supercontinente Pangea. Vea, aquí se conectó Pangea, Penglatian and Abel Section Opal Creek, Minotamba Tank, y Fantastic Ocean, el océano fantástico, y Pangea se estaba formando. Ok. Este supercontinente cambió repentinamente el clima y la ecología de nuestro mundo. Se acabaron las junglas ¿Cómo debió haber sido las zonas horarias, o sea, los usos horarios en Pangea? Porque era el megacontinente, o sea, ¿cómo habrá sido el tema de los países y cómo cambian la hora entre unas y otras? O sea, básicamente si entras, por ejemplo, aquí, que se podría decir que sería Norpangea, tendría una hora completamente al contraria que Surpangea. No sé cómo funcionan exactamente el tema de los usos horarios, pero sí debió haber sido bastante difícil si los continentes o si el ser humano hubiera evolucionado en una tierra con continente así. y los pantanos infinitos del Carbonífero. Pangea era una tierra de extremos, veranos de calor abrasador e inviernos heladores. Los desiertos engullían grandes partes del continente. El interior de Pangea era prácticamente inhabitable, y este era un mundo de vulcanismo extremo, que envenenaba la atmósfera y producía un asfixiante efecto invernadero. Este vulcanismo continuo acabaría produciendo la mayor catástrofe ecológica a la que la vida en la Tierra se ha enfrentado, la extinción del Pérmico Triásico. El Pérmico, la extensión del Pérmico Triásico, sí, es la más jodida. La gente que dice que el ser humano que está causando la extinción de muchos animales, de muchas especies, sí, claro, no te lo voy a negar, sí, eso es verdad. El ser humano sí ha causado sí ha causado y está causando la extinción de varios animales, pero es que la naturaleza es jodida. Literalmente la naturaleza es el boss final de cualquier Dark Souls, el del Ring. Si la naturaleza no te pone a prueba es porque no es la naturaleza. Ha extinguido obviamente muchos millones y millones de más especies y todo eso. Y el tema de las grandes extinciones es un tema bastante jodido, porque es básicamente el apocalipsis, el Armagedón o cualquier fin de los tiempos en cualquiera de las religiones. Debió haber sido jodido imaginar o contemplar eso. Gran mortandad, cuando el 81% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron para siempre, progresivamente. Imagina, el 81% de las marinas y el 71% de las terrestres, dijo algo así, bueno, un 70%, se fueron a la verga. Entre estos podría haber estado el antepasado del ser humano, o sea, estamos aquí de milagrito del Señor Jesucristo, pero, o sea, imagínate que el antepasado que de nosotros se hubiera extinguido en estas grandes extinciones. O sea, ya no estaríamos aquí, no seríamos nada. Todo lo que conocemos, toda la historia de la civilización humana, nunca habría pasado. Eso da mucho que pensar. En el lapso de tiempo de alrededor de 1 millón de años. Pero en este mundo las especies se aferraban a la vida, y fue el Pérmico el que vio surgir a un grupo de animales muy especiales, entre los que se encuentra nuestro siguiente monstruo. El árido paisaje del Pérmico dio el pistoletazo de salida a la era de los reptiles, y de estos se fue separando un grupo llamado los sinápsidos, del cual eventualmente evolucionarían los mamíferos.
Este Ok. grupo de animales se llamaba coloquialmente reptiles mamíferoides, ya que tenían muchas características que les situaban más cerca de los mamíferos que de los reptiles, como A el hecho ver. de ser de sangre caliente o tener colmillos. Es decir, que a pesar Sí, eso sí es más de mamífero. La gente que cree que siempre o sea, esto es para los que saben menos de anatomía, obviamente no los voy a criticar, pero los que dibujan a los dinosaurios o sea, con los colmillos y todo eso, no tienen necesidad de tener colmillos, porque básicamente la mayoría de dientes de ellos son colmillos. O sea, los que hacen dinosaurios o hacen reptiles, cocodrilos, dragones incluso, con colmillos no tiene sentido realmente, porque ¿para qué tendrían colmillos si la mayoría de los dientes están hechos para desgarrar y cortar? de que la mayoría de la gente asocia estas épocas geológicas con una dominación absoluta de los reptiles, eran estos antecesores de los mamíferos los que dominaban el paisaje del Pérmico. En algunos casos, algunas especies de este grupo poseían grandes velas en la espalda, y el Ok. propietario de la vela más conocida del Pérmico no era otro que Dimetrodón. Dimetrodón fue el depredador dominante de su ambiente por más de 25 millones de años, tiempo durante el cual se diversificó en alrededor de una docena de especies. Las mayores superaban los Véalo, véalo. Esto sí da miedo. Esto sí da miedo y sí me hace recordar más a reptiles o cocodrilos y cosas así. Imagínate. Esto no sé si estará en metros no, sí, sí, está en metros, sí. Vea, 4 metros podía llegar a medir el desgraciado. 4 metros de la punta de la cola hasta la cabeza. Y casi 2 metros de alto. Jodido, jodido. O sea, básicamente un monstruo, el Monster Hunter, viniendo hacia ti. 3 metros de largo y rondarían los 300 kilos. Dentro de las características que lo identificaban más como los mamíferos que como los reptiles, cabe destacar la presencia de una mandíbula inferior fusionada, una Ok. dentadura compleja para masticar, un cerebro más grande y 3 pequeños huesos en el oído Vea, en esta imagen sí me hace recordar más a un mamífero que a un reptil. medio. Es decir, que a diferencia de la mayoría de reptiles de la época, estos animales poseían un muy buen oído. La gran vela dorsal de Ok. estos animales es tema de discusión Qué buena imagen, está muy buena como para fondo de pantalla. Obviamente no lo voy a tomar como fondo de pantalla porque ya tengo el mío propio, pero sería una muy buena imagen este fanart para fondo de pantalla. Véalo, véalo, como se ven como hasta las venas de la vela dorsal. Aquí como si hubiera tenido batallas contra otros animales y le hubieran destrozado un poquito la vela. Los colmillos, uff, qué buena imagen. entre los paleontólogos. No se trataba de una estructura de cartílago, sino que era resultado de alargamientos en sus vértebras, es decir, que se trataba de una estructura bastante rígida. Una de las propuestas más expandidas sobre el objetivo de esta vela es que tenía una función termorreguladora. Los surcos de huesos de la vela son indicativos de que por estas estructuras viajaban grandes venas y arterias, así que Dimetrodón utilizaría esta estructura como una placa solar, para calentarse al sol por las mañanas después de las frías noches de Pangea. ¡Ay, qué bonito se ve este con la lagartija de cola azul! De hecho, yo he visto bastantes de estas por mi casa, por las afueras de mi casa, estas lagartijitas de cola azul. No serán las mismas, obviamente, del periodo devónico, pero me puedo llegar a hacer una idea de estas bichitas. Qué bonito se ve. Y a lo largo del caluroso día, esta vela disiparía el exceso de calor corporal, al igual que las grandes orejas de los elefantes hoy en día. Aunque otros paleontólogos sostienen que esta vela tan exageradamente grande podría ser más detrimental que beneficiosa para la temperatura corporal de este animal. Así que otra Ok. teoría es simplemente que el Dimetrodón usaba esta vela para transmitir mensajes a otros de su especie, para atraer a hembras o para ahuyentar a posibles rivales. Ah, ya, entonces eran básicamente como las plumas de la cola de los pavos reales o cosas así. Ok, o sea, para reproducirse o para enviar señales a otros de la especie. Según esta teoría, esos vasos sanguíneos que he mencionado antes serían usados por este animal para bombear sangre en la vela y mostrar un espectáculo de vivos colores. Ok, Dimetrodón se queda en bacano. este puesto, ya que a pesar de tratarse de un animal impresionante, es un candidato bastante predecible y queda empequeñecido por los siguientes contendientes de los puestos superiores. Me gustó este lagarto cocodrilo perro gigante. En las orillas de los lagos de América del Norte y en los acantilados de Europa, los geólogos del siglo XIX encontraban de vez en cuando una especie de placas fosilizadas. Debido a que la paleontología en aquella época estaba en su infancia, estos aficionados por las rocas no le dieron mucha importancia a estos fragmentos. Los asociaban con fragmentos de conchas a pesar de tratarse de unas placas de un tamaño considerable. Eso fue hasta que el geólogo J. Terrell Este lo conozco mucho. Desgraciado, de hecho me ha matado bastante en el ARC, construyendo bases subacuáticas. Este es el Dunkleosteus, el pez con armadura, con armadura medieval. Este era bacano, este es bacano, sí. hizo un hallazgo escalofriante a las orillas de un lago de Ohio. Un cráneo recubierto de estas placas óseas, que se parecía más a un yelmo medieval que a la cabeza de un animal, y esta cabeza pertenecía a un pez colosal. A pesar de que el Devónico
Es que sí impone, sí impone. Básicamente, el Dunkleosteus, ¿qué es? Lo que hubiera pasado si hubiéramos fusionado a un tiburón martillo o un tiburón toro, de estos de los que son fornidos, y le hubiéramos puesto un casco y una armadura superior de medieval, de principios de la Edad Media. Como he mencionado antes, a mucha gente le parece una era con poca variedad animal. Los peces, en el Devónico, sufrió una explosión de diversidad entre los que se encuentran el grupo de peces acorazados, y entre todos los peces acorazados, el más temible no era otro que Dunkleosteus. Este pez del Devónico se Este me hace dar más risa que miedo realmente. Qué imagen más bonita se ve de arriba. caracterizaba por una cabeza ¡Ah, te voy a comer! ¡Oh! acorazada provista de mandíbulas como cuchillas dentales. Es decir, que este animal no tenía dientes, sino que los huesos de su cabeza acababan formando una especie de hendiduras afiladísimas, que servían al Ok, vea, eso no lo tenía en cuenta. Sí, sí sabía que la mayoría de los dientes eran huecos, pero ya eso no lo conocía, el dato de que ni siquiera tenía dientes propiamente dichos. propósito de dientes. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, el cráneo de este monstruo inspiraba terror. Algunas estimaciones colocan el tamaño de este animal en hasta 10 metros de largo y 3.6 toneladas de peso. Joder. Aunque las estimaciones más conservadoras constan que medía entre 4 y 6 metros de longitud, pesando aproximadamente Ya, pues, a ver, yo creo que con 4 a 6 metros ya me podría matar si me encontrara en el agua nadando con él, pero a ver, tener un pez como este, literalmente un pez armadura de 10 metros habría sido cool y si hubieran de estos en la vida real, tendríamos mucho más respeto por toda esa gente que pesca, por el tipo que está en Monstruos de Río, lo tendríamos endiosado, si un animal de estos existiera y midiera los 10 metros que dijo David Senko. una tonelada. El cráneo y la parte del tórax estaban cubiertos por placas óseas, que se articulaban formando una armadura segmentada, pero el resto del cuerpo era desnudo y escamoso. Esta armadura, aunque era rígida, se componía de suturas en las cuales se insertaban músculos, ligamentos y en algunas de ellas se formaban articulaciones. Del resto del cuerpo no se ha descubierto material fósil, lo que indica que sus vértebras fueron cartilaginosas o muy poco solidificadas. El cráneo más el escudo torácico medía 1.3 metros a su punto más amplio, y las placas de su armadura 5 centímetros de grosor, lo que quiere decir que frontalmente este animal era casi invulnerable. El hecho de que en épocas tan remotas... Es que sí, imagínate, eso sí yo lo he pensado. Imagínate, porque yo tengo la cosa esta. Siempre me imagino con estos animales del pasado o con animales fantásticos, siempre me imagino cuál sería la forma o por ejemplo cuál sería la forma mía de acabar con ellos, de cazarlos. Y con este animal, pues, a ver, lo que se me viene a la cabeza es con algún objeto punzante con filo, metérselo en el ojo, en las branquias o dentro de la boca. Pero claro, si metes algo dentro de la boca, eso quiere decir que cualquiera cosa que metas, o sea, te va a morder. Entonces, básicamente, meterle un arponazo o un cuchillazo en el ojo sería lo único, o en las branquias. de nuestro planeta ya se diesen monstruos de este calibre, va en contra de la asunción general de que en las primeras épocas geológicas de la Tierra los animales eran muy simples y poco amenazadores, lo cual indica que Es que tampoco el tema de las branquias, porque mire, el tema de las branquias se ve que las tiene aquí, o sea, todo el tema se ve que lo tiene esto protegida por la coraza esta de hueso. Entonces el tema de las branquias tampoco, porque no creo que mi brazo alcance hasta aquí si este tipo lo tengo de frente. La única forma yo creo que sería es o meterle alguna cosa en el ojo o pues obviamente cazarlo desde la superficie con armas de fuego o cosas así. Pero de resto no veo alguna forma de cazarlo dentro del agua, a no ser de que me ponga mucho en peligro atacando los ojos. nuestro conocimiento del pasado está muy incompleto, y es saber que otras criaturas que rivalizarían con Dunkleosteus nos estamos perdiendo debido a que su registro fósil es muy escaso o prácticamente inexistente. Ok, número 2. Me gustó el pez armadura. Volvemos al Pérmico, para encontrarnos con uno de los mayores depredadores terrestres antes de la aparición Esta imagen está muy graciosa. Me hace recordar estos dos reptiles a los videos estos de un chihuahua ladrando, que los tipos esos solamente hacen ladrar y ladrar, nada más. El guau, y un perro más grande aquí mirándolo, simplemente mirándolo, ni atacándolo ni poniéndole mala cara, simplemente mirándolo y diciéndole no vales la pena. Un perro más grande, un labrador, un gran danés, cosas así, y el chihuahua ladrando y ladrando. de los dinosaurios en el Mesozoico, Anteosaurus, un sinápsido que fue el depredador dominante del Pérmico medio. A ver, no te voy a mentir, David Senko, podrás decir ahorita que es un depredador súper jodido, que
que no sé, que se comía los dientes de sables de a palito, pero en esta imagen se ve muy feo. Parece literalmente una rata disecada con colmillos y con apariencia de reptil. Se ve feo en esta imagen. A plena vista este animal nos parecería la versión más reptiliana de un Y no hipopótamo. feo bonito, sino feo feo. Feo de que te apellides, que te apellides cosas así como González González. Los últimos hallazgos colocan a las mayores subespecies en los Vea, 6 esto metros sí de está mejor. longitud y alrededor de los 600 kilos de peso. Ojo, 6 Altosaurus metros. formaba parte de un subgrupo de sinápsidos, llamados los dinocéfalos. Este grupo se caracterizaba Vea, esta imagen, aunque da un poquito de mal rollo, también está mejor. Es que el otro estaba muy feo, por favor. Despidan de la Academia del Arte quien hizo esta porquería de dibujo. Despidanlo de la Academia del Arte como hicieron con el pintor austriaco. Está demasiado fea. Uy, este está bueno también. se caracterizaba por tener grandes cabezas con estructuras óseas que probablemente le servían para pelear entre ellos. Anteosaurus no era una excepción, y la parte superior de su cráneo era muy gruesa y con protuberancias que le dan el aspecto de un casco. Los Ojo, vea, dos animales en el mismo video, dos animales reales en el mismo video de paleontología que tienen la cabeza recubierta. Si tuviera una moneda por cada vez que ha pasado, tendría dos, lo cual es raro, pero al menos pasó. paleontólogos creen que este engrosamiento en la parte superior de la cabeza indica que estos animales probablemente competían entre ellos a cabezazo limpio, para proteger su territorio y para luchar por el derecho a reproducirse. También existe la posibilidad que Anteosaurus usara esta cabeza como ariete para embestir a sus presas, aunque algunos paleontólogos la utilizaba como mazo. sospechan que más bien este grueso cráneo tenía como objetivo soportar una presión craneal enorme, cuando este animal mordía presas de gran tamaño. Ah, Lo cual ya, querría eso sí tiene más sentido, de que tendría la cabeza, o sea, tan fuerte, tan protegida por las mandíbulas, claro. decir que la potencia de mordedura de este animal era terrible, ya que todo su cráneo tenía el aspecto de una prensa hidráulica, y es un cráneo reminiscente de la cabeza de los grandes terópodos del Cretácico, como el tiranosaurio, que aparecería casi 200 millones de años después. Ah, sí logro. A ver, vamos a ver. Terópodos. Porque el grupo de los dinosaurios que era el tiranosaurio era los terópodos. Terópodos. Imagen. Abrir imagen. Alguno que sea más gordito. Este, por ejemplo. Aunque este creo que es un carnotauro, pero se ve un poquito raro. Bueno, vamos a tomarla de todas formas, aunque no sea 100% correcta. Sí, se parece ciertamente a la cabeza a uno de los terópodos de Jurassic Park. Sí, se parece. Sí tiene la forma. Aparte tiene cuernitos. Cualquier cosa que tenga cuernitos se ve mejor. Las primeras Excepto Juan reconstrucciones de este Guarnizo. animal consideraban que debido a su gran tamaño y su plan corporal, Anteosaurus debía tener un modo de vida semiacuático, similar al de los cocodrilos, realizando emboscadas al borde del agua. Pero a lo largo de las décadas se ha acabado confirmando que este animal era un activo depredador terrestre. Esta imagen está brutal. Esta ilustración está pero bellísima. Véalo. Es como una especie de rinoceronte hipopótamo mezclado con un lobo y a la vez con un reptil. Aunque me parece un poco graciosa que la hayan coloreado, que la parte superior es de Perú, es del pueblo marrón, y la parte inferior es de Zambia o Senegal. La paleta de pintura está rara, pero bueno. El último estudio en el cráneo de este animal ha revelado que las partes del cerebro encargadas de la vista y el equilibrio de este animal están muy desarrolladas, por lo que Anteosaurus era un depredador activo al que no se le escapaba ni un detalle. Y las últimas teorías y reconstrucciones sugieren que su biomecánica Esta imagen también está. David Senko lo debe hacer, está haciendo esto, está poniendo las imágenes más raras. Porque vea, esto parece un aguacate verde que todavía no ha madurado, pero tiene la cabeza tiene cierta forma fálica, digamos. No, espero que no sea el único loco que lo vea, porque esto tiene cierta forma muy característica masculina. parecería estar diseñada para avanzar a toda velocidad e impactar directamente con toda su masa corporal contra sus víctimas. Es decir, que la estrategia de caza de este animal consistiría en placar y derribar a sus víctimas para después asestar el golpe mortal con su cabeza. No, David Senko. David Senko esto está haciéndolo adrede, está poniendo las imágenes estas adrede. Vea esta imagen.
Me hace recordar a cuando mis perros me dicen que les tire alguna piedra, algún hueso y algo, que le tenemos el juguetico este del hueso, que me lo trae para que se lo tire. Y a veces no lo suelta, o sea, como que, ay, no, 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 dámelo, dámelo, démelo, dámelo. Una mandíbula plagada de afilados dientes. La dentición de este animal era bastante curiosa. Tenía una especie de colmillos gigantes que sobresalían por su boca, pero en vez de estar situados en la parte frontal de la mandíbula, como es el caso de los mamíferos, estos dientes estarían situados en la mitad. Esto ha llevado a muchos paleontólogos a teorizar que estos caninos serían bastante inútiles Dientes de sable. a la hora de cumplir una función especializada de caza, y que más bien se trataría de una forma de pelear contra otros anteosaurus rivales. Irónicamente, la parte de la mandíbula encargada de su mordedura quebrantahuesos sería la parte posterior, llena de dientes más pequeños. Ok, todo bueno. Número 1, vamos a ver cuál será el número 1. Seguimos en el Pérmico, esta vez en el Pérmico tardío, una de las épocas más hostiles a las que la vida compleja se ha enfrentado. Ok. El vulcanismo de Pangea ya comenzaba a llenar la atmósfera de gases de efecto invernadero y CO2. El mundo se estaba envenenando poco a poco. Pero fue en esta tierra, al borde del apocalipsis, donde un grupo de sinápsidos comenzó a destacar, y su aspecto era tan extraño y terrorífico que los paleontólogos los bautizaron con el nombre de uno de los monstruos más conocidos de la mitología griega, los gorgonópsidos, un grupo de animales Claro, la gorgona. Las gorgonas, la especie de medusa. carnívoros que parecerían un eslabón perdido entre reptiles y los mamíferos. Los había de todas las formas y tamaños, pero los más imponentes Parece una especie de Bull Terrier, de perro de raza Bull Terrier, pero mucho más reptiloide, sin pelo y con unas mandíbulas, con unos dientes de sable enormes. Se ve bueno, se ve bueno. como Inostransevia, alcanzaban los 3,5 metros de longitud, y como indican las marcas de su esqueleto, Esta imagen está brutal. Véalo, véalo. Con el volcán el vulcanismo que nos mencionó David Senko anteriormente. Está brutal esta imagen. ¿Y este qué será? Como una especie de individuo pequeño, o sea, de infantil. estos animales eran puro músculo y tendón, lo que querría decir que podrían llegar a pesar alrededor de la media tonelada. La biomecánica de este animal indicaba que incluso Este parece una especie de Pokémon. No sé, Torterra o algo así. con este peso, los gorgonópsidos más grandes eran excelentes corredores y sus patas delanteras eran muy robustas, dando a entender que utilizaban estas potentes extremidades para derribar a sus presas, al igual que hacían los grandes felinos de la edad de hielo, como el esmilodón. Y las similitudes no acaban ahí. Ok, ok. Yo lo veía más como un lobo solitario, ¿no? Entonces este tipo era más de grupo. Los gorgonópsidos gigantes estaban armados con unos dientes de sable de 15 centímetros. Sí, los También se noté. sugiere que estos animales estaban cubiertos, si no completamente, puede que parcialmente, en pelo, que les ayudaría a lidiar con los climas extremos de la Pangea del Pérmico. Todo esto más de 200 millones de años antes que los primeros felinos existieran. Es decir, que estos animales se parecerían a un tigre de dientes de sable, pero con el escalofriante perfil de un reptil. Las mandíbulas Sí, tiene, de hecho es justamente lo que dije anteriormente, se parece bastante a una especie de felino. alargadas de este grupo de animales O de lobo también. dan a entender que no utilizarían una potente mordedura para despachar a sus presas más grandes, como por ejemplo al Anteosaurus que hemos visto anteriormente. Pero estas mandíbulas podían abrirse en un ángulo enorme, por lo que se sugiere que los gorgonópsidos más grandes realizarían emboscadas, y se valdrían de su gran agilidad para golpear certeramente a sus víctimas. Creo que este documental me lo vi. Si no estoy mal, creo que este documental me lo vi de pequeño. No me acordaba de nada de eso realmente hasta el día de hoy, pero creo que este documental me lo vi de pequeño, no sé si por National Geographic o History Channel. En los puntos vitales con los colmillos de su mandíbula superior, para luego limitarse a seguir el rastro de sangre de sus víctimas. Qué bonito se veían estos videos anteriormente. Ya obviamente a día de hoy se le ven las imperfecciones y lo poco avanzados que estaban, pero para ese tiempo era básicamente esto era como verse la última de Avatar a día de hoy. Que acabarían sucumbiendo a la terrible herida, para finalmente acabar con ellas sin problemas. También es remarcable mencionar que a diferencia de los mamíferos, hay indicios de que estos monstruos podrían regenerar dientes sin problemas. Como Eso está brutal, eso está brutal. Y muy interesante porque el tema que pasa con los felinos o con los animales que tienen los colmillos muy grandes es que tienen el peligro de que se les partan. Y pues obviamente los felinos, los mamíferos no regeneramos los dientes. Entonces se van a la miércoles y ese es su medio para cazar. Porque ya no pueden, tienen que recurrir a cazas o a presas más pequeñas. Pero claro, si estos tipos se pueden regenerar, básicamente no tienen problema en atacar algo que esté mucho más fornido que ellos o mucho más acorazado que ellos porque le va a volver a crecer los dientes. ocurre con los reptiles.
Es decir, que estos depredadores no tenían que estar tan preocupados como los grandes mamíferos carnívoros de hoy en día en atacar a las víctimas indicadas con tal de no romperse un diente, por lo que los Oh, gorgonopsidos joder, qué edgy esta ilustración. Demasiado edgy. Esto es muy de la paleontología de principios de los 70 o de los 80. serían brutales y mucho más agresivos a la hora de atacar. Si su imponente aspecto y comportamiento no fuese suficiente, algunos fósiles de gorgonópsidos de tamaño medio también muestran unos surcos o marcas en sus colmillos, que conectan con una cavidad en la mandíbula superior. Este se parece a un zorro. Este se parece a un zorro, este de aquí. Algunos paleontólogos opinan que el hueco y estas marcas oportunamente colocadas son claros indicios de una mordedura venenosa. Tal vez los gorgonópsidos se tratarían del primer grupo de grandes vertebrados venenosos. Este grupo de O sea que eran, o sea, aparte de todo lo que me dijiste anteriormente de que, a ver, vamos a enumerarlo, de que sean una especie de felino, canino, reptil gigante, bueno, o al menos muy grande para atacarnos a nosotros. Tenían dientes de sable, tenían cráneos bastante duros, regeneraban dientes, también tenían veneno. No, pero estos están muy chetos, estos están demasiado, o sea, por favor, beta testers, díganle a las personas que crearon esto que le bajen un poquito a las características, a los chats. animales fue uno de los muchos que desaparecieron en el terrible cataclismo de finales. Este se ve bonito, este se ve, pero una pregunta, a ver, si me dices que estos tenían veneno, ¿cómo hacían para regenerar pues los conductos por los que iban el veneno cada vez que se les caía un diente? Bueno, o a no ser de que los que tenían veneno no podían volver a crecer los dientes. Tendría más sentido esto, porque sería algo como muy difícil, muy complicado para hacer. Del Pérmico, junto a la gran mayoría de grandes sinápsidos. Los gorgonópsidos gigantes se quedan con el primer puesto, no solo por su modo de vida y características, sino que también por su aspecto físico, que es una combinación que hiela la sangre, y me crea una especie de sensación de bella inquietante, al igual que me pasa cuando veo imágenes de focas leopardo, mamíferos, pero que tienen un inquietante aspecto de reptil. Está bien. No me causa ese repelús a mí, pero interesante, bastante interesante, claro, como las focas, los elefantes marinos, que son mamíferos obviamente, pero tienen a semejanza a un reptil. Eso le digo, ¿con qué me pasa? Me pasa es con las ranas o con los sapos, que a veces actúan de una forma que se asemeja mucho a los humanos, cuando se ponen a descansar o caminan medio entre dos patas. Eso sí me crea vaya inquietante y curioso que los dos sean reptiles. Bueno, pues eso ha sido todo. Ya no os doy más la chapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como estaréis Bueno. imaginando, habrá seguramente una cuarta parte, pero enfocándonos más en los titanes del Mesozoico. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribiros al canal. Así es. Bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Muy bueno David Senko. Muy bueno David Senko, como siempre. Videos espectaculares. Muy interesantes. Esto fue por parte de Karokide del canal de David Senko, los primeros monstruos. Top 7 criaturas terroríficas anteriores a los dinosaurios. Le dejamos su respectivo like y bye bye.